vez me doy cuenta mucho que me gusta escuchar, bueno, de eso es trabajo, ¿no? Me dedico a escuchar. Pero me gusta mucho escuchar como eso, como las voces de la punta de la vida. Me parece que los adultos del medio somos los que gobernamos más o menos el mundo y estas voces a veces quedan como más silenciadas y creo que hay algo de eso que a mí me mueve. ¿Es cierto que tus abuelos se conocieron en el tren fantasma? Es verdad, mis abuelos maternos. Mi abuela Luz Divina, bueno, en realidad mi tía María Elena tenía un novio que se llamaba, que era mi tío Pocho, entonces mi abuela Luz Divina, que era fea, pobre, era muy fea, usaba todo lo contrario al nombre. Sí, claro, no, es que en realidad era Luz Divina. A mí me parece que ella se hacía llamar Luz Divina porque quería tener algo de Dios en el nombre. Y invitaron, el tío Pocho invitó a su primo, que era Pocholo, mi abuelo, y se fueron al Parque Rodó. Entonces en el tren fantasma subieron los cuatro, ¿no? En el carrito, delante de la tía María Elena, que estaba re loca, y el tío Pocho, y atrás mi abuela y mi abuelo Pocholo, y en el medio de la oscuridad y las calaveras, mi abuela se prendió cual garrapata de mi abuelo y siguieron juntos para siempre. Con la excusa del susto. Sí. Así que tu abuela era la asustadiza y tu abuelo es el que era algo así como un deportista del lenguaje, una cosa así, ¿has dicho alguna vez? Sí, yo creo que él hacía chistes todo el tiempo de dos tipos de chistes. Unos eran los espontáneos, estaba permanentemente con la escucha en relación al lenguaje y cualquier cosa que decías te lo transformaba y te hacía una broma. Y otros eran los de todo el tiempo, había uno que era, bueno, vamos a poner la mesa. No, la mesa ya está puesta, decía mi abuelo, no, pero esos eran repetidos. Esos son los que funcionan con la repetición. Todas las veces los decía los mismos, desde que yo nací hasta que él se murió, hacía el mismo chiste a la hora de comer. Claro, y llega un momento que por cansancio te gana y te saca la sonrisa. Y sí, yo me reía siempre igual. Una nieta aplicada. Ahora, esos son tus primeros, a través de tu abuelo, son los primeros acercamientos tuyos a una forma del lenguaje, ¿no? Porque si no estoy mal, viviste en muchas casas, pero con muy pocos libros. Sí, es verdad. En mi casa no se leía nada. Mis padres, ninguno de los dos terminó el liceo. Mi papá era como de la escuela de la vida, ¿no? Había que hacerse... Universidad de la calle. Guapo, sí. Era un vendedor de autos con prototipo de vendedor de autos. Después puso una herboristería porque tenía 4 hijas y le parecía que las mujeres no podían vender autos. Pero Yuyo sí. Entonces, bueno, ¿cómo era la pregunta? Ya me perdí. No, lo del lenguaje y las mudanzas y los pocos libros. Lo de los libros. En mi casa no había libros. Mis padres no leían. Pero como nos mudábamos mucho, yo me mudé 13 veces en los primeros 16 años de mi vida. Wow. O sea, fui como a 4 escuelas, me tenía que hacer amigos todo el tiempo y era muy tímida. Después se me fue la timidez, pero en esa época era muy tímida. Y lo que encontraba era en las casas abandonadas objetos y libros. Y mis libros primeros eran los que eran los inquilinos anteriores. Claro, porque es maravilloso. Vos llegás a un lugar que vivían otros seres humanos y te encontrás como los restos de esa gente. Para mí era como muy intrigante eso. Y siempre me agarraba libros. Así encontré los cuentos de la selva de Quiroga, la interpretación de los sueños de Freud, libros que después siguieron como seguí caminos. De tu vida. Sí, claro. ¿No? Porque en algún momento también empezás a dedicarte a la literatura infantil y demás, y a la psicología también. ¿Sos psicóloga o psicoanalista? Me gusta decir psicoanalista. Perfecto. ¿Crees entonces desde ese lugar que puede haber algo de una suerte de determinismo de esos encuentros para llegar a ser, a tener estas profesiones u oficios o actividades que tenés hoy? Sí, a mí me parece que son como construcciones, como encuentros que te van armando, ¿no? Como el encuentro con mis abuelos, con el personaje de mi padre, por ejemplo, con los restos de las otras personas, con las historias, porque las historias de mi familia, la tía María Elena estaba re loca y nos sentaba a mis hermanas y a mí y nos contaba unas historias que eran como para asustar. Para asustar, y nosotras la escuchábamos, pero eso me generó como una gran fascinación por las historias. Yo creo que mi vínculo con la literatura viene mucho más
a partir de la oralidad y de la historia que del texto escrito. Después, de grande, hice como un nudo ahí, los encontré, pero... Y del lenguaje, del juego del lenguaje y de la escucha también. Tenías una tía que era la que tenía así biblioteca y a través de la cual Sí. podías acceder a esta tía que estás diciendo ahora. No, esta tía era la tía Mireya, que mi tía Mireya era directora espiritual de la Escuela Científica Basilio, o sea, era medium. Mi tía. No, yo tengo un prontuario de religioso tremendo. La tía Mireya era la única que tenía libros, pero los libros de mi tía eran de coquetería, o sea, había libros de cómo hacerse máscaras y maquillarse, y otros de espiritismo. Entonces eran mis primeras lecturas. ¿Y los chusmeabas? ¿Los leías? Obvio, claro, me hacía las máscaras esas, sí, claro, mi tía para mí era lo máximo. ¿Y practicabas, qué hacías, el juego de la copa a través de los otros? No, leía unos libros, ella me regaló un libro que se llamaba Señor Dios, soy Ana, que era mi primer libro que leí, que me dio un familiar, era eso. Por eso cuando preguntan, ¿qué le doy para que lea? No importa, lo importante es que se enganche con la historia, porque yo me olvidé de Dios en esa historia, no tengo registro de lo que decía de Dios. Me acuerdo del personaje de Ana, que era una niña curiosa y que tenía una característica muy particular, la ilustración, porque no se le veía nunca la cara, era como que todo el tiempo estaba así. Entonces a mí me daba mucha curiosidad esa niña, a partir de la ilustración y de cómo se va construyendo el personaje. El libro capaz que es una porquería, pero a mí me encantó. Te acercó a un mundo. Alguna vez dijiste que una de las cosas que más puede incentivar a alguien a leer, en realidad en el principio de su vida, es que en la casa se cuenten historias, que el primer acercamiento a la literatura es antes de leer a través del relato oral. Sí, ¿no? sí, es que, claro, lo que pasa es que a mí me parece que todo el tiempo estamos contando. Yo cuento lo que hago en el día, llego, le cuento a alguien. Me encanta encontrarme con otros, cómo te fue, cómo estás, ¿no? Como la narración de la cotidianidad y así la narración de uno mismo, la narración de tu pasado, cómo te vas armando, lo que te pensás que sos, es toda una narración también. Y en realidad lo primero que hace cuando llega un bebito a la familia es como empezar a hablarle en un lenguaje quizá más sonoro, pero un modo de aproximación con el lenguaje. Yo creo que por ahí empieza, en los arrullos, empieza como el primer vínculo con la literatura y desde el afecto. Ahora pensaba en esto de tu tía y los relatos esos medio fantasmagóricos y todo, ¿no? Y con cosas que eran para asustar. La literatura histórica, creo que alguna vez ya lo hablamos esto, la literatura histórica para niños era de asustarlos, pero me parece que tenía una finalidad, si se quiere, didáctica. Si antes le leían Caperucita a una niña, lo que estaban buscando en realidad era que la niña no se fuera al monte. Bueno, este es un tema controvertido. Buenazo, controvertamos. Porque en realidad sí, hay como todo el surgimiento de la literatura infantil y juvenil tiene una vertiente didáctica y aparece por el siglo XVIII con la idea de niño, cuando se construye una idea de infancia, que es una que no existía antes, ver al niño de una determinada manera en la que tiene que ser cuidado, ¿no? Y se arman instituciones en torno a él, la familia, la propiedad privada, la institución educativa, la pediatría como especialización, ¿no? Aparece toda una artillería, la literatura infantil también aparece allí. Los cuentos de tradición oral, que son estos que vos decís, que tienen como una impronta más cuestionada por agresiva de repente o violenta, ya existían desde antes y se narraban oralmente. Entonces hay algo, sí, como de una crítica, pero no eran didactas. En realidad los didactas se peleaban, no aceptaban mucho los cuentos de la tradición oral. Claro, pero de repente antes de toda la creación de estas instituciones que vos decís, en tiempos más pretéritos y cuando esos se empiezan a contar, capaz que una forma de lograr que una criatura no se fuera al monte donde vaya a saber qué había, que también funcionaba para los adultos, ¿no? La idea de los dioses que si te ibas para allá te iban a castigar y aquí es el monte maldito, una forma también de proteger y decir, bueno, quedémonos todos acá cerquita que es donde estamos seguros. Sí, sí. ¿No? Sí. Podría tener algo... Puede tener muchas interpretaciones en realidad. Está muy bien, y todas ser válidas o no, claro. Al mismo tiempo. ¿Alguna de esas perseguiría a tu tía cuando les contaba esto o no? No, las historias de mi tía eran de cosas propias, historias propias, como, no sé, contaba cosas como, por ejemplo, una vez decía que le habían hecho un gualicho, entonces
le dijeron, aparte es muy simpático porque esta historia parece que le pasó a 2 tías. Ajá, las dos tenían el mismo Las dos relato. tenían el mismo relato, que tenía que vomitar pelos antes de las 12 de la noche, porque si sonaban las cadenas a las 12 de la noche y no vomitaba pelos, esto es horrible lo que estoy contando. Sí, pero fue lo que te hizo. Bueno, se moría. Entonces la historia cuenta que vomitó pelos y por eso estuvo viva, por eso vivió. Esa historia es de la tía Nelly y de la tía María Elena, las dos me la contaban, como propia. Vas a saber cuál vomitó más pelos, ¿no? ¿Un cafecito? Bueno. Dale. ¿Fue en el patio de una escuela o en un recreo que un día dijiste o pensaste, cuando sea grande voy a entender a los niños? Fue en la clase, fue clase? adentro de clase, sí, pensé muchas cosas en la escuela y me acuerdo con claridad. Por ejemplo, esa estaba en 4º de escuela y con la maestra Mariquita, me acuerdo. Yo siempre me querían todas las maestras porque yo no hablaba, era muy tímida, entonces era la favorita porque no molestaba, no nada, y era obediente. Entonces un día me acuerdo que estaba haciendo las pruebas y no sé por qué motivo me angustié y sentí que como que había una incomprensión de la maestra, pero no era solo conmigo, era con algo que estaba pasando en clase. Y tuve ese pensamiento, sí, y me acuerdo del momento preciso en que tuve ese pensamiento. Cuando sea grande voy a entender a los niños. Porque me parece que ahí hay algo también de lo que sos hoy, ¿no? En tanto tenés formación de psicóloga y ejercés, y trabajás en comunicación pero vinculada a los niños, has dado talleres de escritura, talleres de creatividad para niños, escribís literatura infantil. Como que buscás darles herramientas a los niños. Mira, me gusta escucharlos y les tengo mucho respeto. Me parece como súper valioso por escuchar lo que dicen los niños. Yo respeto muchísimo lo que dicen y no pasa siempre en realidad. A mí me parece importante eso, es como a mí me interesan las voces que están en la punta de la vida. Esto lo vine descubriendo a medida que voy escribiendo también, porque la primera novela, La ventana de papel, es como el vínculo entre una niña y un viejito, ¿no? Después, un mundo imaginario que crean entre los dos. Sí, y después escribí otro que va a salir en mayo, que me doy cuenta que en la historia no tiene nada que ver, las niñas, hay otras niñas también, no sé qué, pero en la esencia hay un vínculo entre una niña y un viejito. Y después en el otro libro, que es de niños, aparecen los abuelos, como una presencia flotante. Entonces, y a la vez me doy cuenta mucho que me gusta escuchar, bueno, de eso trabajo, ¿no? Me dedico a escuchar. Pero me gusta mucho escuchar como eso, como las voces de la punta de la vida. Me parece que los adultos del medio somos los que gobernamos más o menos el mundo y estas voces a veces quedan como más silenciadas y creo que hay algo de eso que a mí me mueve. Claro, pero yo decía esto porque escuchar a los niños en una sesión, por ejemplo, implica también ayudarlos a mejorar su vida. Y por otro lado, has dado talleres hasta de periodismo en escuelas, en la Escuela del Solimar, por ejemplo. Me acuerdo. Y ahí lo que les estás dando también es herramientas para que en algún punto puedan defenderse durante la infancia, pero después en la vida. Claro. Entonces me parece que hay una cuestión de protección a la infancia, entre comillas. Sí, está bien lo que vos decís, sí, está bien, pero ¿sabés cómo lo pienso? Yo no lo pienso como para el futuro de los niños, los pienso en el presente. Me parece que es importante porque en este momento es importante. Después está buenísimo si es una herramienta para el futuro, pero eso es como pensar que el niño va a ser un ser en el futuro y a mí me gusta pensarlos ahora, con capacidades ahora, como de producir, de pensar, de crear. Lo del periódico era una construcción que se hacía en ese momento. Ojalá muchos se hayan llevado herramientas para construir a partir de eso, pero lo que me importa es como la confianza de que se puede hacer lo que se quiera. Soy muy optimista. No, bueno, pero bien. De última, de primera, la intención que tenés se tiene que basar en eso, en poder generar algo que va a ser positivo para ellos, ¿no? Sí. ¿Qué te llevaba a los 15, 16 años a hacer, según me dijeron, unos dibujos muy surrealistas en las tapas de tus cuadernos de liceo? Y por otro lado, a escribir grandes cantidades de poesía dentro. Es verdad, yo no me acordaba de eso.
el sufrimiento, Álvaro, el sufrimiento. Sí. Bueno, pero está bien, la literatura sirve para, y el dibujo también, ¿no? Yo siempre fui desde chiquitita como de pensar, preguntarme. Y sí, yo me acuerdo cuando en el liceo que me pasaba, tenía cuadernos de poemas que yo escribía. Nunca más escribí poesía después. Y hacía unos dibujos que asustaban a mis padres. Sí. Mi padre le decía a mi madre, che, esta chiquilina no está bien. No está bien, está mal. Y mi madre, se lo bancaba, se ve. No sé qué pasó con todo eso. Me mudé tanto que se debe haber perdido alguna de las mudanzas. Porque debe ser interesante, si no, el ejercicio de revisitarlos sí, en algún momento. Claro, ¿no? Sí. Y ver qué quedaba. Para las, juntando cosas que has hecho, para alguien que de repente eso en su adolescencia tiene una angustia o cosas así, en este momento podríamos recetarle la literatura o los dibujos. Pero en el momento que trabajabas en la arboristería, que vendías yuyos, ¿aprendiste a recetar cosas? A recetar entre comillas, ¿no? Sí, a sugerir, sí, obvio. Si te pasa tal cosa, tomá manzanilla, y si te pasa tal otra, cedrón. Sí, mi padre me mandó a estudiar no, porque claro, fui aprendiendo como por ósmosis, porque me mandó con Caruncho, que era un señor que tenía una arboristería muy tradicional en el centro, y mi papá, con esta idea de que no podíamos vender autos, nos mandó a mis hermanas, a Cecilia y a mí, a atender la arboristería de Caruncho, con Caruncho, para que aprendiéramos, así él podía poner una arboristería. ¡Qué bárbaro! Y ahí aprendí un montón, en realidad, porque ahí aprendí sobre hierbas, los usos, y los usos de todas las hierbas, incluso a reconocerlas. Yo voy caminando por cualquier lado y a veces se ríen de mí. ¿Y los aromas te sugieren? No los aromas, las formas, porque a veces no tienen aromas en realidad. Voy por las cunetas y voy viendo, mirá, acá hay centauria, acá hay hierba carnicera, los reconozco y me gusta aparte. O sea que eso que empezó siendo como un trabajo, no sé si a regañadientes, terminó transformándose en un valor. Sí, es que estuve desde los 19 a los 35 años. Vendiendo yuyos, imagínate. ¿Cuál es el mejor? Hay un yuyo bendito, viste que el aloe cura todo en un momento, ¿no? Bueno, en nuestra arboristería el la vedette era el laceu, que era un laxante. Entonces yo ya veía venir a las señoras y ya sabía cuál le iba a comprar laxante. Le veía la cara cuando venía entrando. ¿Qué gesto tenía? ¿Qué gesto tiene la cara de una persona? Ceño fruncido. Eso es, necesitas esta hierba. Y para estados de ánimo hay. Y hay todo muy relativo, viste que es como la homeopatía, las plantas medicinales siempre hay que ser muy constante en realidad, pero yo que sé, por ejemplo, el toronjil, la manzanilla también es como un sedante suave, el murucuyá es un sedante suave, aunque baja un poco la presión, todavía me acuerdo, viste. Mirá. Todo el speech. La hierba del San Juan dicen que se usa para la depresión, pero bueno, como en realidad es eso, ¿no? La constancia sobre todo del consumo, una vez, otra vez. No es que te tomás una tacita de manzanilla y se te curan los nervios. Y claro, ahí va, y dormís. Bueno, no pasa con nada eso en realidad, en la vida. Pero uno quisiera creer que es así, ¿no? Eso de repente en el mundo del psicoanálisis es una cosa interesante de manejar, porque yo llego a una sesión y te digo, hola, quiero que me cures todas mis angustias de hoy para mañana, en 2 sesiones y ya está. Sí, no se puede. Hay que explicar que en realidad son procesos, ¿no? Sí, yo no explico mucho, en realidad escucho. Una de las cosas que más me gusta, que lo descubrí hace poco en realidad, de escribir y de mi trabajo como analista, es la incertidumbre. Como estar escuchando y saberme no entendiendo absolutamente nada y no sabiendo absolutamente nada de lo que está pasando, pero con la confianza de que me tengo que mantener así, acompañar eso, que algo se va a producir. Cuando escribo también en algún momento de repente no tengo ni idea hacia dónde está yendo lo que estoy escribiendo, pero es morboso el sentimiento, porque uno se siente como perdido, pero la confianza de que mantenerse en ese camino va a producir algo, es precioso. Y me doy cuenta que eso me pasa como en los dos lugares. Lo que pasa es que después sí sucede algo. Sí, claro, ¿no? Pero hay un momento en el que está oscuro.
Te podría citar, digamos, has trabajado también con filosofías. Podríamos hablar de Nietzsche diciendo que el superhombre es aquel que se anima a vivir con la incertidumbre o con la duda. Desde ese lugar serías una persona elevada. Bueno, suena lindo, ¿no? Me lo voy a creer un rato. Bueno, no, pero algo de eso puede ir por ahí. Decía filosofía porque has hecho también un proyecto de filosofía para niños. Sí. Y entonces, a ver, quien pasó por la educación formal conoce la filosofía como una cuestión medio masacote, que te lo viene a dar un profesor que suele no tener mucha onda, ni explicarte mucho para dónde va, es medio pesado. Y entonces, si eso a niños es un calambre. ¿Por qué filosofía para niños? Dejalos que se la fumen cuando estén en cuarto de liceo. No, el proyecto este es de Chucho TV y ellos hicieron 4 cortos de filosofía y yo trabajé con ellos armando un taller que le pusimos la fábrica de preguntas y a partir de ahí salimos a hacer los talleres. Pero la pregunta, es como la posibilidad de la pregunta, de dar espacio a la pregunta. A mí me gusta pensar que cuando hay una pregunta están todas las opciones. Después cuando ya tenés la respuesta es como ya no están todas las opciones. La pregunta tiene como esa posibilidad. ¿Y por qué no los niños filosofía? Es que en realidad el camino a la respuesta implica pensar. Claro, sí. Sí, y si esa respuesta después no se transforma en otra pregunta. Gracias por venir a pensar conmigo. Bueno, muchas gracias por la invitación.